Estos días, qué bonitos detalles donde empezamos a decirle papá, papá Dios, y nos descubrimos amados por Dios. Eso hay que grabarlo y vivirlo, no solo el Día del Padre, sino todos los días hay que acercarnos a Dios como papá. Yo creo que es una bendición tener el regalo de ser papá en la tierra, pero yo creo que pues cada quien ha vivido su historia y muchas veces como uno se encuentra cómo ser un buen padre, y más cuando trae heridas, situaciones familiares de su papá de la tierra. Dice uno, oye, yo sí quiero ser un buen padre, pero pues no tuve la suerte de tener a lo mejor un padre como me hubiera gustado. Recuerdo en un retiro un muchacho hablando de este tema de Dios Padre, y él decía, pero ¿cómo voy a ser un buen padre si mi padre fue agresivo conmigo? Si mi padre me golpeaba, me humillaba. Y entonces el Señor me hizo recordar la cita de, tienes un padre en el cielo. Y para ser un buen padre no quiere decir que yo haya tenido un buen padre. Mi padre de la tierra me dio lo mejor que podía, y por eso le agradezco y lo bendigo. Pero lo que yo necesito es alimentarme de mi Padre del cielo. Y allí es donde el muchacho empezó a cambiar. Cuando encontró el cariño que buscaba en Dios como papá. Nosotros nos lo tenemos que soltar. Porque en un mundo lleno de agresividad como estamos ahora viendo y viviendo, en un mundo donde parece que la gente es doble, donde la gente es agresiva, el que tiene más saliva traga más pinole, y ya no sabes por dónde cuidarte ni de quién. Y a veces hasta en la propia familia nos encontramos situaciones crudas y dolorosas, y es pesado para nosotros. Y entonces si uno dice, hombre, a mí me gustaría tener y darle a mis hijos un mundo de armonía, un mundo de paz, y donde quiera respiro violencia, donde respiro agresión, donde quiera respiro resentimiento, abuso, prepotencia. Pues estamos, pero aunque estemos en un mundo así, nuestra oración y nuestro diálogo con nuestro papá Dios saca esa fuerza, nos da lo que nosotros necesitamos para saber vivir, incluso ser semillas de un mundo nuevo en esta tierra. Y quiero empezar porque la primera cita habla justamente del profeta Jeremías. Es Jeremías 20 del 10 al 13. Son 3 versículos, 3 espacios. Y 5, ¿verdad? No, 3. Bueno, pues entonces habla de esto, y fíjense cómo el profeta trata a Dios como un papá. El profeta Jeremías fue llamado desde niño, y un niño que decía él, Dios lo llama y le dice, pero yo soy tan solo un muchacho. Y entonces en ese llamarle como un muchacho le dice Dios, no me digas que eres un muchacho, irás donde yo te mando y dirás lo que yo te diga. Cuando Dios le dice eso, Dios va arropándolo a él. Dios va protegiéndolo. Dios va junto con su amor. Él va creciendo. Y el profeta se va sintiendo amado y fortalecido y sostenido por Dios, que es la experiencia que deberíamos tener todos los seres humanos. Y entonces él va creciendo. Nos narra la lectura un encuentro que tiene el profeta con Dios, donde se la está pasando mal. Miren, en aquel tiempo dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciémoslo al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos. Esperaban que tropezara y me cayera diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Situaciones contrarias en un mundo contrario. Y Jeremías se siente confundido, dice, pero tú eres bueno, ¿por qué la gente es así?
Mis mejores amigos me dan la espalda. Dice el Señor, pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado. Esto es la clave. En un mundo donde parece decadente, en un mundo pesado, de pronto el profeta, el que saborea a Dios, el que se siente hijo, dice, pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado. Yo confío, me protejo en Dios, Dios me arropa, es mi defensor. Muchos de los traumas que nosotros tenemos vienen de sentirnos solos. Muchos de los traumas de sentirnos indefensos, a veces de nuestra propia carne y sangre, de nuestra familia. Decimos, pero ¿por qué si es mi familia, si es mi hermano, es mi hermana? ¿Por qué me guarda este coraje? ¿Pero por qué me agrede así? Pero si es mi papá, mi mamá. En una situación donde todo se cae, poder nosotros saber y conocer el amor de Dios, nuestro Padre, que nos sostiene. Entonces, Dios no puede quitar muchas cosas que nos dio la libertad, pero sí nos puede dar el cariño y la fortaleza. Yo hoy en la mañana tuve unos bautizos, volví a repetirle y decirle a los papás, ustedes quieren el bautismo para sus hijos, deben saber que adquieren un compromiso de educar a su hijo en la fe o su hija, eran 2 niños. Y entonces, ¿qué es educar en la fe? De enseñarles que nuestro papá se llama Dios, que es Dios el que me ama y me acepta como yo soy, que es Dios quien me fortalece, que es Dios el que me defiende, para que cuando llegue, si quizás llega un momento, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, Dios no te abandona. Esa expresión le da seguridad. Tenemos traumas porque no nos hemos acercado y no hemos acercado a nuestros hijos a Dios. Enseñarles a tratar a Dios como un amigo. Yo veo a los niños chiquitos y es grandioso ver, porque los niños luego, papá Dios, ¿dónde está papá Dios, mi hijo? Papá Dios. Y los acercas y le dan un beso. Papá Dios. Eso nunca lo deberían de nuestros hijos, ni nosotros, ni soltar. Papá Dios. Ya tengo 50 años, papá Dios. Ya tengo 80, papá Dios. Porque uno no deja en el fondo de tener necesidad. Y el profeta se acerca a Dios así y le empieza a decir, el Señor es mi defensor, Él es mi poderoso guerrero. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia. Seré eterna e inolvidable. El Señor de los ejércitos pone a prueba al justo y conoce lo más profundo de su corazón. Quien sabe y conoce a Dios, sabe lo poderoso que Dios. Fíjense cómo lo chulea. Le dice el Señor guerrero y poderoso. Y luego dice aquí, porque el Señor, dice, caerán mis enemigos. Porque el Señor es poderoso conmigo. Él es el Señor de los ejércitos. Esa confianza, esa amistad, viene desde uno pequeñito. Tuve una ocasión, un conflicto muy grande. Porque yo decía, bueno, ¿cómo le voy a decir a Dios papá? Si tengo a mi papá en la tierra. Yo con mi papá en la tierra hubo una temporada larga. Pues porque los hombres somos más secos, los hombres somos más distantes, no hablamos mucho, no somos muy expresivos en el afecto. Pero a mí me hacía falta eso de mi padre, que mi padre se sintiese orgulloso de mí, que mi padre me quisiera. Hasta llegué a pensar que no me quería. Y yo le decía a Dios, ¿cómo voy a quererte a ti si mi padre es de la tierra? Y Dios me dijo, oye, ¿y si te hicieras cercano con tu papá y le dieras el cariño que necesita él para que él te lo dé? O sea, ¿tú quieres que sea papá de mi papá? Sí. Eso no se puede. ¿Por qué no? Muéstrale un cariño como de padre a tu papá
para que tu papá, al sentirse querido, él sepa cómo querer a sus hijos. Y se me dificultaba hablar con papá Dios, pero el acercarme a mi papá y irle mostrando el cariño me hizo abrirme al cariño que mi papá Dios me tenía. El otro día decía cómo yo dormía en la palma de su mano, cómo él de pronto me sentía mirado cuando las nubes, y de pronto empecé a ver cómo mi padre me cuidaba, mi papá Dios, porque al ir trabajando con mi papá de la tierra, empecé a entender y amar a mi papá Dios. Y supe que mi papá de la tierra era un guerrero, que era un hombre bueno que daba lo que tenía. Y le agradecí mucho a mi Padre del Cielo por haberme dado un gran hombre, un hombre que, como todos, tenía limitaciones. Mi papá no era perfecto. Mi papá no era el papá ideal que salía en la tele ni en las películas. Sin embargo, era mi papá. Cuando era niño, mi papá le encantaba la cacería, y un día me llevó de cacería, y entonces andábamos en el cerro, y él muy bueno para la cacería con la resortera. Y entonces, en un hoyo, empezó a salir una serpiente, y estaba yo cerca de ese agujero. Y entonces, mi papá, yo no lo había visto, pero mi papá, al verla, no sé cómo lo hizo, empezó a estirar su resortera como si me la fuera a tirar a mí. Y yo me le quedé viendo, y lo jaló la resortera lo más que pudo y soltó. Y entonces yo nomás me hice bolita todavía. Me hice bolita porque dije, no, ya me pegó. Y cuando volteé, estaba la víbora en el piso, muerta. Y entonces yo llegué a la casa diciendo, no, mi papá mató una víborota grandota. Unos 4 o 5 años tendría. Y siempre mi papá me presumía, hijo, diles cómo maté la víbora. El orgullo de ser que mi papá tenía. Cuando uno se siente orgulloso de su papá, cuando uno se siente contento, tu papá puede ser lo que tú quieras, puede tener todos los defectos, pero es una persona maravillosa y tú le puedes ayudar a ser mejor. Dios hoy nos dice, acércate a mí, yo te voy a proteger, yo voy a estar junto contigo. Y dice aquí, antes de darle la vuelta, el Señor de los ejércitos, que pone a prueba al justo y conoce lo profundo de lo corazón. Haz que yo vea tu venganza en mis enemigos, que canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado mi vida de su pobre, de las manos del malvado. ¿Qué es lo que amenaza mi vida? No son las personas, son a veces las costumbres, las acciones que a veces son malas y que los tomamos las personas sin querer o sin reflexionar. Y de eso Dios me defiende, del resentimiento, del coraje, de la ira, del egoísmo. En la segunda lectura nos encontramos con Romanos 5, del 12 al 15. Y dice aquí, hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado, pero por Dios, por un solo hombre, también entró la vida. Y entendía esta lectura, hablando porque habla de Jesús, como si por un solo hombre entró el pecado, por un solo hombre también entró la salvación. Por una persona de Dios que experimenta el amor de Dios como nuestro Padre, puede entrar la salvación a la casa, puede entrar la alegría y la esperanza. Y es que yo les he dicho, cuando a mí el Señor me llamó, me dijo, sígueme,
No lo hice por mí, Dios es testigo, por mi familia. Por mi familia, yo quería que mi familia experimentara aquello. Y yo decía, yo a mi familia le he arrastrado a muchas cosas malas, les he dado antitestimonio a mis hermanos más chicos, les he ofendido a mis padres. Yo quiero darles algo más grande. Y Dios me decía, tú puedes ser la puerta de salvación de tus hermanos. Me fui sin pensarlo. Me costó mucho. A nadie le había dicho esto. Me costó mucho dejar mi familia, Me costó muchísimo. Pero siempre que me desanimaba, pensaba en ellos. ¿Para qué me voy a regresar a la casa? ¿Con las manos vacías? ¿Qué les voy a decir? Sí, fui detrás de Jesús, es bueno Jesús, pero yo fracasé. No, no voy a regresarme. Yo le voy a echar ganas. Muchos que me conocen saben que me gusta, o no sé por qué, a veces situaciones o lugares, a veces me han tocado lugares fuertes, parroquias un poco que para muchos siempre han dicho que eran difíciles, pero de fondo es como si sintiese aquel ardor de, no, son mis hermanos, yo los voy a sacar, yo los voy a sacar. Me acuerdo una parroquia que no hace mucho, ¿verdad? No sé, hace 5 años, más o menos, ya va a pasar 5 años que me cambié de esa parroquia. Pero me fui así, todo el mundo decía, no vayas. Y yo siempre decía, pero ¿cómo van a dejar la gente así? Todavía llegué a aquella parroquia y me decían, no toques las campanas. Pero ¿cómo la gente se va y va a dejar sus casas? Me encontré con gente maravillosa, gente que tenía ganas de ser feliz, que tenía ganas de paz. Me encontré con ellos a un Dios. Por uno entra el pecado, pero por uno puede entrar la salvación. Por uno que tenga fe. Por uno que crea en ti, por uno que crea en aquel pobre, puede la vida cambiar. Y empezamos a trabajar en aquel pueblo, lo recordarán muchos. Empezamos como pudimos, porque pues siempre me siento muy pobre, muy limitado, pero Dios siempre me rodea de hermanos maravillosos como ustedes. Y entonces empezamos, y luego me acercó más gente que venía de aquí, de allá. Y aquel sitio era un lugar maravilloso. Maravilloso. Me sentí querido como una familia, niños, el amor a la Virgen, hermosísimo. Cuando una persona cree, aunque no fueras el papá de la casa, puedes tener entrañas de papá, puedes tener entrañas de vida, de salvación y rescatar gente grandiosa. Por uno entró el pecado, pero por uno puede entrar la gracia. Este evangelio que hoy se nos presenta justamente es eso. El papá es figura de la fuerza, es figura de la confianza, de la providencia, porque un papá siempre es proveedor. Un papá siempre busca la salud de sus hijos, pero también es fruto de aquellas personas que tienen entrañas de padre y que tienen miedo como todos. Porque yo creo que todos los papás
Aunque no nos lo digan a los hijos, los papás tienen sus miedos, sus luchas, sus dudas y muchas veces lloran en secreto que no los vean sus hijos, pero salen adelante. Mis hijos, primero Dios, venga, vamos adelante. Y aquellas personas que tienen esas entrañas de papá, muestran a su gente así, venga, vamos, no te preocupes, va a estar todo bien. Y eso puede ser un hijo que le diga a su papá o a su mamá, puede ser un hermano o una hermana, tú no te preocupes, todo va a estar bien. Aunque por dentro tiembles, aunque por dentro digas, Dios mío, ¿cómo le vamos a hacer? Miren qué bellas palabras del Evangelio. Jesús dijo a sus apóstoles, inculcando entrañas de padre en ellos, no teman a los hombres, no tengan miedo. ¿Qué es lo que da una persona con entrañas de padre? Confianza, paz. No tengas miedo. Yo no estoy diciendo que no haya razones para tener miedo. Es que hay muchas. No tengas miedo. No tengas miedo. Todo está bien. No tengan miedo a los hombres. ¿Qué significa? No te asustes de tus hermanos. No te asustes de las debilidades de tus hermanos. No te asustes de aquello que está haciendo a lo mejor mal tu hermano. No te asustes. No lo des por perdido. No te asustes. Todo está bien. Lo podemos rescatar. Lo podemos cambiar. El miedo es la mejor arma para bloquearnos y abandonar una empresa. El miedo es la mejor forma de caernos en el vicio. El miedo es la mejor forma de romper hogares. No teman, no tengan miedo, no se asusten, todo está bien. Yo le decía a Dios, justo Señor, unas palabras para este tiempo de pandemia, que yo creo que lo que más nos está atosigando ya no es el virus, sino la depresión y la ansiedad que nos trae del buche. Qué grande es encontrarse con alguien con entrañas de padre que te dice, no tengas miedo, esta pandemia se va a acabar, esto va a pasar, no te asustes. Recuerdo en esa parroquia, en una de las fiestas, cuando los niños, el día de los niños que hacían su peregrinación, con sus globos de paz, globos blancos. No se asusten, dice Jesús. No teman a los hombres. No des por perdido a nadie, no tengas miedo. Esto puede cambiar. Como un padre siempre mira con esperanza a todas las personas. Como un padre dice, no te asustes de tu humanidad, no te asustes de tus defectos, no los escondas, mijo. No esconda usted y que ni de una imagen que es bueno. No esconda sus debilidades. No se avergüence. Vamos a ayudarnos para salir adelante. No tema, no tema. Vamos a estar bien. Y cómo justamente eso da confianza y seguridad al niño, a la niña, a los papás. Da confianza en ir a rescatar al hermano. Da confianza de estar en un mundo revuelto. Y uno puede decir, mi mundo puede ser mejor. Entrañas de padre. Personas que reciben ese amor del Padre y lo comparten. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. ¿Qué significa? No hay problema que no tenga solución. No hay enfermedad que sí tiene cura. Todo puede salir y estaremos bien. Qué grandioso encontrarnos con palabras así, con las entrañas de un Padre que es Dios. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Lo que les digo al oído, pregónenlo en las azoteas. ¿Por qué? Porque lo que yo te digo como padre, díselos para que se acabe la orfandad. Díselos para que se sientan queridos y descubran la grandeza de su vida.
No tengan miedo, no tengan miedo. Segunda vez que lo repite. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tengan más miedo a quien puede arrojar en lugar de castigo al alma y el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? No tengan miedo. Aquel que te desprecia, aquel que te dice de tu color de piel, de tu físico, aquel que no siente que tengas la capacidad intelectual que supuestamente pide no sé quién. No tengas miedo. Ten más miedo de aquel que te lleva a odiar, a guardar resentimiento, de aquel que te lleva a hacer cosas que dañan tu dignidad. Ten más miedo. ¿Por qué? Porque te lastima y él se lastima. ¿Qué es eso de miedo? Es como cuando de pronto tú sientes que algo te camina, instintivamente tiras el manotazo. Eso es un instinto de protección. A eso se refiere. Teme más bien, tú protégete, discierne, piensa. No, esto no está bien, no es bueno decir mentiras, no es bueno decir malas palabras. Reacciona. ¿Para qué? Para que no caigas en el cuento. Aquel ya empezó a agredirte, a ofenderte. No caigas en el cuento de ofenderlo y de agredirlo. No caigas en el cuento en el chisme. ¿Ya supiste? No. Porque eso te está llevando y orillando, como dice la lectura, está llevando tu alma y tu cuerpo al lugar de castigo. Te está contaminando tu corazón y tu alma. A ese sí hay que tenerle miedo. Y luego va a decir, ¿no es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen más que todos los pájaros. Aquí está mostrando justamente eso. Tú vales más que todos los pájaros. Hasta todos los cabellos de tu cabeza están contados. No tengas miedo. Hay alguien que te defiende, hay alguien que está contigo, hay alguien que te acepta como tú eres y te ama. Hay alguien que está forjando en tu vida un hombre, una persona de Dios, una persona con entrañas más grandes que la de una persona humana, unas entrañas de cariño, de compasión y de piedad. Hay alguien que cuida tu sueño y te vigila y te sostiene y te defiende. Tú vales más que la creación. Hay alguien que está contigo y te ama. Dice aquí, a quien me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Y al que me niegue delante de los hombres, también yo lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Y es que es justamente eso lo que está diciendo Jesús. ¿No ves que yo te estoy diciendo cómo se vive ser un hijo? Al que me niegue, al que diga o no me acepte o no quiera vivir o sea frente de mí, ¿cómo vas a conocer tú a tu Padre si no has vivido como un hijo? ¿Cómo vas a tratar a Dios con confianza si aquel que te podía enseñar que es Jesús no lo aceptaste? A eso se refiere. Qué importante, ¿verdad? Nos está enseñando y nos está forjando. Dios quiere que esta semana vayamos poco a poco trabajando personas con entrañas de un Padre. No les que seas mujer, eso no importa. Entrañas firmes que dan seguridad, que dan fortaleza. Dios quiere que hablando con Él yo me llene de fuerza y de gracia. Y sienta en mí un amor tan grande como lo siente Dios
por todos los padres, empezando por los míos. Honrarás a tu padre y madre, por los hermanos, por todos tus semejantes. Un padre que tiene la inteligencia de estar en medio de lobos y seguir caminando. Un padre bueno, un padre que no desprecia, sino que levanta. Un padre que sana y vende heridas. Un padre que es consejero. Un padre cariñoso. Quiero ir concluyendo este momento felicitando a todos aquellos que Dios les dio el don de ser papá. De verdad, ¿estás sintiendo lo que Dios siente por amor? Hoy tuve la oportunidad de estar con una mamá chiquita, y ella me compartía de cómo dudó de su bebé, dice, pero mi bebé lo tengo en mis brazos y es maravilloso. Es maravilloso tener un ser grandioso. Te felicito por ser papá. Te felicito porque nunca dejarás de ser hijo ni de ser hija, porque siempre necesitarás ese cariño y ese amor de Dios, y sabes dónde encontrarlo y cómo encontrarlo. Te felicito si tú tuviste, porque yo creo que todos, si tú tuviste papá o mamá, porque sabes ya cómo Dios ama. Eso dice la Biblia. Como un padre consuela a sus hijos, así los consolaré yo. Eres como un hijo para mí. Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios es un padre y le conocemos por las entrañas y el amor de nuestros padres. Disfruta hoy tu papá. Disfruta hoy tu mamá, porque pues aquí no es solamente Dios, no es de todos. Disfrútalos. Y si sientes en tu corazón pues que a lo mejor tu papá, tu mamá no hayan sido, mira en el fondo y verás que ellos también quieren ser felices y necesitan de ti, para que tú también tengas entrañas de papá para ellos y para todos. Disfruta, disfruta, y aprenderás a disfrutar del amor de Dios. Miren, concluyo con esto. Muchas veces nosotros se nos dificulta con Dios porque nos bloqueamos con los papás de la tierra, pero nosotros podemos saborear el amor de Dios a medida que nos abrimos a amar a esos seres que nos necesitan y nos quieren. O sea que hay papás espirituales y papás carnales. De eso estaba hablando todo este ratito. Hay papás que tienen entrañas de padre y que engendran en el amor de Dios. Y hay papás que engendran espiritual y carnalmente. Feliz día. Que las entrañas de Dios nuestro Padre te cubran. Que Dios te consuele y te conforte. Que el amor de Dios te envuelva todo tu día. Feliz día, disfrútenlo.